A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Economía y Negocios. No nos hemos visto en algunas semanas. Es inevitable hablar del tema de la pandemia. Voy a hablar por unos minutos nada más porque no nos queremos quedar estancados. Históricamente escuchamos hablar, de guerras mundiales que pasaban en otros países, en otros continentes. Escuchamos inclusive la guerra de Corea, la guerra en Siria hace poco que viven los sirios, una guerra civil. Escuchamos plagas que invadieron el mundo, pero jamás nos imaginamos, ni como película de ficción, que nos llegaría lo que nos llegó. Una pandemia que llegó al Ecuador y que nos agarró de sorpresa a todos. Pese a que ya se sabía en China que había este virus, y recuerdo claramente que en la televisión china ya pasaban noticias de personas que estaban confinadas a una cuarentena en sus casas, jóvenes o gente ya mayor, salía en videos, en noticias diciendo, bueno, estamos confinados, llevo un mes en la casa, no puedo salir, llevo un mes y medio en la casa, no puedo salir. Y me acuerdo y me preguntaba, decía, qué desesperación, qué duro será eso, pobres los chinos, pobre joven que no puede salir. Para ese entonces ya llegaba la primera persona contagiada al Ecuador, la señora que llegó de España, que terminó en Babahoyo y que lamentablemente falleció. Fue la primera persona que trajo el virus del Ecuador y eso se propagó. Pero bueno, pasó lo que todos sabemos, nadie estuvo esperado y tuvimos varias etapas, ¿no? Una etapa inicial de urgencia, de un encierro, donde hubieron muchas percepciones, ¿no? Yo creo que todavía era una especie de novedad. Se pensaba que era algo que se podía superar. Si se han inventado medicina y curas para tantas enfermedades, ya mismo los gringos o los israelitas van a encontrar. Se nos dijeron, esto fue un 14, 15 de marzo, si no me equivoco, nos dijeron que vamos a estar unas cuantas semanas ahí, 2, 3 semanas. Y bueno, yo me preparé para tal vez estar un mes. Y vinieron más días y más semanas. Y con ello, otro tipo de problemas, que no voy a hablar tanto de problemas, sino de buscar soluciones y animarlos un poquito, porque la vida debe continuar. Yo no quiero culpar en lo absoluto a las autoridades ecuatorianas por el brote grande que se dio en Guayaquil. Era una época de vacaciones en la costa, mucha gente hizo vacaciones en España, mucha gente, hay una comunidad ecuatoriana, italiana muy grande, ¿no? En estos países, en Italia, en España, y llegaron, y se dio pues un brote impresionante. No crean ustedes que en Venezuela han controlado bien. Si hay pocos contagios, pocos muertes, es porque Venezuela no tiene turismo. Nadie va a Venezuela, hay que estar loco para ir de turismo a Venezuela con todo lo que está pasando en ese país. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo el gobierno tuvo una reacción lenta al comienzo, pero es que es normal, no puede ser de otra manera, nadie estaba preparado para esto. Hoy en día podemos hablar de que ya las cosas están semi-controladas, pero jamás pensar que el virus se ha ido. Lo que nos invita a vivir una nueva forma de vida. El ecuatoriano tiene que entender que la disciplina ha sido uno de nuestros mayores problemas y cáncer que hemos tenido. Disciplina en las calles, al conducir, en el manejo de la basura, disciplina en el manejo de las finanzas públicas, en gobiernos pasados sobre todo. Y eso es lo que necesitamos ahora combatir. Ya voy a hablar de la corrupción, pero la indisciplina, que parte de la indisciplina en el manejo. Existen leyes y normas que blindan que el país tenga obligatoriamente que ahorrar. No soy un político, ni quiero hablar de políticos, pero tengo que mencionar, está más claro que el agua, todo lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, que hoy lo vemos, que dejó desnutridas las arcas fiscales del gobierno,
endeudado al país a unos niveles que hemos visto. No ha habido reacción. Vemos Perú saca un dinero y apoya a la empresa privada para que no vote a los empleados, para que mantenga el empleo. Lo mismo pasa con Colombia, con grandes reservas. Chile, ¿por qué Ecuador no tiene plata? No podemos culpar todas las autoridades actuales, definitivamente. Y quería quedarme con este tema de esta pandemia, pero ahora hablar de reactivación. La pandemia continúa, el virus continúa. Es importantísimo que este mensaje llegue a los jefes de hogar y a los jefes de empresas. Cada jefe de hogar debe saber cómo manejar a su familia. Por ejemplo, si usted es jefe de hogar, ama de casa, padre o madre, y usted tiene un hijo asmático o tiene un hijo con una gripe o una neumonía, no lo permita que salga. O si están sanos, si tienen buena salud, asegúreles y comprométales que sigan las políticas y procedimientos, la mascarilla, el gel, el distanciamiento, constante lavado de manos. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero es muy importante para que el brote no se crezca, no haya un rebrote, y estoy seguro que la población va a entrar en conciencia y no va a querer que nos confinen nuevamente un mes, 2 o 3 meses más. Es momento de entrar con disciplina. Ha habido el hashtag disciplina para volver, y eso es lo que requerimos. Disciplina a todo nivel, acostumbrarnos a ir a un bus y no tocar los pasamanos, y si lo tocamos, limpiarnos con gel o con alcohol. Desinfectar los negocios, desinfectar los baños de las empresas, tener procedimientos y protocolos para los aforos de ingreso en restaurantes, en hoteles, en almacenes, en fin. El país está ante una situación donde tenemos que reaccionar. No esperemos nada ni de este gobierno ni del que vendrá, porque créame que no vamos a recibir nada. El gobierno está empobrecido, el gobierno no tiene dinero para repartir. Y lo que tiene más bien es un problema grande fiscal y además un gran problema de corrupción. Una corrupción que está enquistada desde hace muchos años, pero que ahorita esta corrupción es miserable. Mirar cómo la gente se aprovecha del dolor, de una pandemia crítica, donde todos, por lo menos en Guayaquil, tienen un familiar o un amigo cercano que ha fallecido. Es inaceptable. Pero voy a hablar de la reactivación. Con estos procedimientos y estos protocolos que estoy hablando, que todo el mundo los conoce, tenemos que salir a trabajar en los horarios que el semáforo lo demande, con las normas que el Código Nacional demande, pero tenemos que trabajar e incorporarnos. Evidentemente hay muchas empresas y personas que entran con las estructuras golpeadas, con economías golpeadas. Eso es algo que está pasándole a usted, a mí y a toda la población. Un muy pequeño porcentaje de la población habrá sacado provecho, en lo legal me refiero, vendiendo frutas, vendiendo comida, vendiendo gel, vendiendo alcohol, vendiendo máscaras. Enhorabuena por ese minúsculo grupo de personas o empresas que de manera legal han sacado provecho de esta pandemia. La mayoría, pues definitivamente tenemos problemas de rol, de nómina, de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, en fin. Pero la oportunidad que nos da la vida es no solo reinventarnos, sino tomar esto como esto. Es muy claro. Repito, no le pasó solo a usted, nos pasó a todos. Y no solo en ese país, en el mundo y en América Latina sobre todo, que ahorita es donde más fuerte está América Latina. Es la oportunidad donde yo invito a bajar la calma, a no emanar miedo, a no emanar temor. Repito, con los protocolos, con la mascarilla, con el gel, con el distanciamiento, con el respeto. La mascarilla es un símbolo de respeto, no solamente para yo cuidarme, es para que usted que está al frente mío en un restaurante, en una farmacia, en un supermercado, sienta que lo estoy respetando. Debe ser muy mal visto en lugares públicos que alguien no tenga mascarilla. Es una falta de respeto. ¿Ok? Momento de reactivar los negocios. Las ciudades más importantes del Ecuador, las más grandes, ya están con semáforo amarillo y hay una posibilidad de que en 1 o 2 semanas ya entremos a verde. A mi modo de ver, esto debe haberse dado antes, pero no le puedo culpar a nadie porque nadie conocía de esta pandemia, nadie conocía cómo controlarla. Se hablaba de ciertos medicamentos que luego fueron desechados. Se hablaba de ciertas terapias que luego dijeron esto no funciona. Se hablaba de posibles vacunas que no funcionaron. Ahora se sabe con mayor certeza por las experiencias en China, Italia, España, Estados Unidos, qué funciona, qué fue mejor, qué fue más importante y qué es lo que se tiene que hacer. Se habla también de que la fuerza del virus es menor. Lo dejo eso a los expertos. Este es un programa de economía y negocios y quiero hablar de reactivación. Y quiero invitar que la gente cuide su economía definitivamente, cuide su liquidez, pero trate de consumir.
Y en esto no quiero decir consuma solo lo ecuatoriano. El Ecuador está lleno de empresas que también importan. Ópticas, muebles, ropa deportiva, insumos médicos, vitaminas, comestibles, vestuario. Impulsen la industria y la empresa ecuatoriana. Porque si estamos diciendo solo compre el ecuatoriano, estamos anulando a un 70-80% de los almacenes de centros comerciales que compran afuera, que son importados, pero que pagan un arancel, que pagan impuestos, que pagan IVA y que dan trabajo. El país necesita esa reactivación. ¿Ok? Eso es por hoy lo que quiero hablar de este tema, que estamos ya cansados. Simplemente desear que las cabezas de hogar y las cabezas de las empresas tengan la frialdad para tomar decisiones correctas y reactivar. También es un tema emocional y es un tema psicológico de mandar un mensaje positivo, un mensaje de confianza, un mensaje donde digo, repito, no esperemos nada de ningún gobierno y no es en contra de este o el otro o el anterior, no. Seamos protagonistas de nuestro propio futuro. Bien, cambiando de tema. La semana pasada, hace ya más de 10 días, se dio un caso terrible de una agresión brutal policial en la policía de Minneapolis en los Estados Unidos, donde un policía de raza blanca mata, porque es así, a un ciudadano de raza negra. Un acto condenable, terrible, que ha generado una infinidad de protestas a nivel mundial, destrozos y manifestaciones con una descarga de vandalismo impresionante en los Estados Unidos y en otros países también. Yo quiero repudiar primero el racismo, a la brutalidad policial, pero no me parece correcto que por la excusa del racismo se generen este tipo de actos vandálicos. Para mí no se trata de cuidar la vida de los negros, sino es cuidar la vida del negro, del blanco, del latino, del asiático. Porque los países, el racismo es una cosa que está enquistada en todas partes. Evidentemente los negros, los chinos, los latinos tienen los mismos derechos en los Estados Unidos y son legales, evidentemente. El problema es la brutalidad policial. Yo viví en los Estados Unidos, nunca fui testigo de esto, pero viví la época de Rodney King, este famoso protagonista de una cosa muy parecida en Los Ángeles en el año 1992, que generaron protestas y muertes. Murió mucha gente por las protestas. Condeno el racismo. Somos un país y un mundo, una sociedad global, multirracial. Hablando de la raza negra, una raza maravillosa. ¿Quién no disfrutó de los goles de Pelé? ¿Quién no disfrutó de la música de Michael Jackson o Whitney Houston? O los aros o verle a Michael Jordan. No podemos hablar de racismo ahora. El problema es no que las vidas negras importan todas las vidas. Y condenar la brutalidad policial, sea para quien sea. Estoy entristecido. Cada vez que veo ese video me perturba y digo, ¿qué le pasó por la cabeza a ese hombre cuando veía a este pobre individuo que no podía respirar? Ahora, que esto sea un símbolo y un mensaje, no solamente para la policía o las policías, porque la policía tiene que cuidar, pero no sobrepasarse, pero también para los manifestantes. He visto de una manera asustado y con molestia ver los desmanes en la Quinta Avenida de Nueva York, la gente robando en almacenes, quemando vehículos en concesionarios. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, quiero dejar muy clara mi opinión, repito, esta es mi opinión del programa, es mi opinión personal, aplaudir las marchas pacíficas y todas las marchas que vengan, que tienen que ser de esa manera. Porque el momento que pasa, lo que pasó también en Quito y Guayaquil, sobre todo en Quito, en el mes de octubre, las protestas de los indígenas permitieron que otros grupos vandálicos se metan en esas protestas y pierdan la intencionalidad y el propósito de una protesta pacífica. Generan hasta más racismo, generan más rechazo. Entonces, mi mensaje para ello. Se vienen protestas, han hablado los dirigentes gremiales, de los trabajadores, que están a favor, en contra de las medidas del gobierno. Aprendamos de estos errores de otros países, aprendamos de lo que pasó en octubre. Aquí no se puede repetir eso. Quemar negocios, quemar la Contraloría, robar, muertos, gente enfrentando a policías, lanzan llamas, porque el policía lo que hace al final de cuentas es repeler y a veces se le puede ir la mano. Otro tema que no puedo dejar pasar y creo que ha sido el tema más
importante y el tema prioritario que aparecen en los diarios, noticieros, que es los actos de corrupción que se han dado de una manera estrepitosa y que salen a la luz ahora en la pandemia. El abuso de ciertas personas, entidades o personeros de ciertos gobiernos municipales, de ciertos gobiernos o entidades que han abusado de este nerviosismo. Duele ver cuando el país no tiene recursos, no tiene ahorros por el desgaste, por el gasto absurdo del gobierno de la Revolución Ciudadana que nos dejó pues prácticamente en esqueleto. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Primero, felicitar a la fiscal general, felicitar a la ministra de Gobierno, creo que está haciendo una buena labor, creo que hizo una excelente labor en lo que ella le competía en la parte del manejo de la seguridad interna. Pero molesta de sobremanera el ver a personajes que usted o yo o alguien de nosotros le dimos la confianza, votamos. Y hay una sinergia a lo que quiero hablar, que es la corrupción y el populismo. ¿El populismo qué significa? Abusar de la oferta populista para buscar un voto. Abusar de la fama que puedo tener yo por estar en una pantalla, o un futbolista, o una bailarina, o un esto, sin descalificar a nadie, porque tú puedes ser un gran futbolista y puedes también ser un buen político. Ronald Reagan fue un actor que llegó a ser tal vez uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Entonces esto no es para descalificar alguna actividad, pero sí pienso que esta irresponsabilidad de poner a personajes que te van a asegurar votos, que te van a asegurar popularidad, nos llevan a que las entidades nuestras, de todo tipo, municipales, legislatura, judiciales, en fin, estén manejadas por personas no aptas para esto. En la actualidad, si usted quiere ser profesor de una escuela o de una universidad, tiene que presentar su título y tiene que tener ciertos sellos de la CENESID. ¿Por qué no hacemos lo mismo para elegir asambleístas, para elegir concejales, consejeros, prefectos? ¿Por qué no exigimos un poquito más, sin que esto sea una garantía absoluta? No por tener un título dejo de ser corrupto, pero va a facilitar un poco y discernir. Y además es un momento para que la gente tome conciencia. Se viene un año electoral. Yo ponía un tuit hace poco que decía, ¿por qué no pueden ganar en el Ecuador o en América Latina personajes capacitados, correctos, que tienen una vida intachable? Pero ¿sabe por qué no ganan? Porque no gritan, porque no insultan, porque no bailan, porque no ofrecen más, porque ofrecen cosas un poquito populistas que pueden llegar a la sensibilidad de la gente. No voy a topar nombres ni herir susceptibilidades poniendo ejemplos, pero el país tiene que madurar. El país ha tenido y las ciudades han tenido buenos candidatos, pero no han ganado. Ni han quedado segundos ni terceros, han quedado muy atrás. Yo invito, y quiero ser muy fuerte en este programa cada vez que me toque hablar, de que el cáncer de América Latina es el populismo. El populista es el candidato que ofrece cosas que llegan a la sensibilidad del pueblo para dividir, buscar el enemigo externo, el Fondo Monetario, la noche neoliberal, los americanos, el Banco Mundial. Es todo un invento. Buscar un enemigo interno, el rico, el oligarca, el banquero, y dividir. Con esa división yo me fortalezco como populista y genero una empatía con el pueblo. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Argentina. Quienes han podido conocer un poco más de Argentina, invito a que vean en YouTube el peronismo, la llegada de Perón en los años 40, un hombre fascinante para estudiarlo y para leerlo, con mucho respeto a los peronistas, pero las consecuencias están ahí. Un hombre que fue fascinado por el fascismo italiano, donde él vivió en Italia, cuando era coronel, me parece, y vuelve a Argentina fascinado con este tema del concepto del fascismo de Benito Mussolini. Bueno, y llega a una posición en un ministerio de trabajo donde él tenía una relación con los sindicatos. Y por ese vínculo con los sindicatos, él llega a ser una persona muy querida y muy llegada a los sindicatos. En ese entonces la Argentina estaba entre las 7, 8 potencias mundiales, tanto económicas como de materias primas.
Era el paraíso para ir a emprender una nueva vida. Europeos, alemanes, españoles, italianos, armenios, hay una gran colonia de armenios en Argentina, llegó a este país porque era muy apetecible la vida en Argentina. No vayamos muy lejos, es un país ahora que tiene una crisis económica y moral profunda, terrible, por el populismo. Porque han confundido lo que es ir a un partido de fútbol y ser una barra brava con un candidato, con un partido. Y eso es un problema latinoamericano, que no nos ha permitido despegar, a diferencia de países como Singapur, como Vietnam, como Corea del Sur, que hace 50, 60 años estaban viviendo una circunstancia económica muy parecida a las de nuestros países. Maduremos como país, maduremos como democracia. Maduremos como democracia, esto es importante porque entendamos que el voto que cada uno de nosotros le da a un candidato vale. Votemos siempre como si ese voto define todo. Es como el último penal en el fútbol, por poner un ejemplo. Seamos muy exigentes con esto. El país no puede más. Se viene una época muy compleja donde a este gobierno le queda menos de un año. 24 de mayo tenemos nuevo presidente en el 2021. Necesitamos que el voto que usted dé sea analizado, sea consensuado, hablado en familia, porque el país no puede más de populismo. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Estoy muy contento de volver con ustedes. Estaremos todos los martes acá en Telesucesos hablando de este tipo de temas que son de opinión personal, pero que son temas cotidianos. Pero también estaremos con invitados que nos van a hablar y sobre todo dar tips para cómo superar económicamente esta crisis, que lo vamos a superar como país unido. De mi parte, todo es todo por hoy. Me despido hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.